Amén. Así puestos de pies, hermano, busca en sus libros, sus Biblias, el libro de Gálatas, la epístola a los Gálatas. Y voy a leer los primeros 5 versículos, 1 al 5. Y dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Van a tomar sus lugares, hermanos, por favor. Le voy a decir desde un principio, yo no voy a exponer todos esos 5 versículos hoy. Como es la costumbre cuando empezamos con un nuevo libro de la Biblia, el primer mensaje lo dedico a la introducción del libro en que vamos a estudiar. Ustedes traerán sus notas y pueden seguir conmigo, pero quiero que entiendan primero que este libro fue escrito por el apóstol Pablo a los Gálatas y había una razón por la cual lo había escrito. Y voy a entrar en eso cuando hablamos del propósito. Nada fue escrito así nada más por voluntad humana. Dios ha tocado a diferentes hombres para darnos su palabra. Déjenme decirles, la Biblia, aunque no es parte de su introducción, me presta mucha atención. Hay 66 libros en la Biblia, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Y la Biblia es muy clara que fue inspirada por Dios, no es por voluntad del hombre. Dentro de unos 1600 años, desde Moisés hasta el apóstol Juan, el que nos dio Moisés los primeros 5 libros de la Biblia y uno de los Salmos, y después el apóstol Juan, que nos dio 5 libros del Nuevo Testamento, el Evangelio, las 3 epístolas y Apocalipsis. Y ese lapso de 1600 años, unos 40 hombres nos dieron la palabra de Dios porque fueron inspirados y ni se conocieron muchos de ellos. ¿Usted cree que Juan conoció a Isaías? Hubo 700, 800 años entre ellos. Y vemos entonces que ni todos se conocieron, pero toda la palabra es de Dios y no se contradicen, eso es lo hermoso. Bueno, Gálatas es uno de los 66 libros. El apóstol Pablo fue que, aunque no lo escribió literalmente, él tenía un asistente que escribía para él. Pero si usted mira conmigo rápidamente en capítulo 6, él dice en versículo 11, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. ¿Qué está diciendo él aquí? Es con su firma. Él no escribió la epístola con sus propias manos, nada más esta parte, para que vieran que era su firma. Porque había también cartas fraudulentas, había fraude, y él puso como su firma, lo conocían como él escribía su letra. Él era un hombre que ya no podía ver, estaba quedando ciego. Alguien escribió, pero él fue el que dictó, él fue el que dijo las palabras. Esa epístola es de Pablo, escrito por otra persona, muchos creemos que es Tíquico, pero el hecho es la palabra de Dios. Le digo eso porque cuando siempre empezamos con un libro, yo pongo el autor, quién es el autor, cuando se sabe, ¿verdad? A veces no se sabe. Pero sabemos que detrás de todos los autores es el Espíritu Santo. Es muy importante que entendamos eso porque cuando leemos la Biblia, si hay un versículo que no le agrada, hay un pasaje que no le cae bien, no es culpa de la Biblia, la culpa está con nosotros. Yo no voy a cambiar la Biblia para acomodar a mi manera de pensar. Yo voy a acomodar mi manera de pensar a la Biblia. ¿Se ve la diferencia? Y a veces cuando estudiamos la Biblia,
nos reta o nos confronta, porque estamos acostumbrados de querer ciertas maneras, de hacer las cosas de cierta manera, y de repente como agua fría viene y dice, hey, tú estás mal. Bueno, aquí el libro de Gálatas es uno de esos libros donde nos va a pegar como agua fría a algunos. Cosas que pasamos por alto que era bíblico y no lo es. El legalismo. Y le voy a explicar lo que es legalismo con el tiempo. Vamos a estar en esta epístola, por lo menos en esta epístola por unos 6 meses. Vemos aquí entonces, primero el autor es el apóstol Pablo. En versículo 1 dice, Pablo, apóstol. Él es un apóstol. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es una persona que es enviada. Cristo es el sumo, el gran apóstol de nuestra fe. Él fue enviado desde el cielo por el Padre. Él es el apóstol de nuestra fe, dice la Biblia. Pero en este caso hubo 12 apóstoles, pero con Pablo 13 apóstoles. Él fue uno nacido como un aborto, fuera de tiempo, dice la Biblia. Él no anduvo con el Señor como los otros, pero Dios lo escogió. Y él sí estuvo con el Señor, aún no esos 3 años con los discípulos, pero estuvo en Arabia con Cristo aparte, y Cristo le enseñó personalmente en su estado resucitado. Él habló con Pablo, él se presentó a Pablo, y vamos a ver eso más adelante. Estoy dando aquí una cápsula a lo que vamos a estudiar. Y veamos entonces también cuándo fue escrito esta epístola. Es una de las primeras. Yo creo que la primera de las epístolas fue Tesalonicenses, 1, 2, 3 años antes que esta. Pero aparte de los Tesalonicenses, primera y segunda, todas las demás epístolas fueron después de esta. Esta fue la tercera en el orden cronológico, aunque no se encuentra. Nunca mira los libros donde se encuentra en la Biblia y cree que es cronológicamente el orden. Porque la verdad, la primera epístola de todas se encuentra casi en el fin de la Biblia, que es a Santiago. Entonces, no podemos nosotros seguir por el orden cronológico. Pero Gálatas, uno de los primeros que el apóstol Pablo escribió, y la verdad, una de las primeras de todas, porque Pedro escribió ya tarde en su vida las epístolas de Pedro. Lo vemos entonces aquí, la fecha era más o menos 55 o 66 años después de Cristo. Es decir, que más o menos unos 25 años después que Cristo murió. Él murió más o menos en el año 30. Dice, pero yo tenía 33 años, no, porque los años antes era 360 días, ahora cambiamos, son 365 días y con los cambios. Pero en los tiempos de hoy, Cristo murió más o menos en el año 30. Usted agrega 20, 25 años, 26 años, es más o menos cuando Pablo escribió esta epístola. Dice, ¿qué tiene que ver? Pues tiene mucho que ver, porque en 25 años la iglesia creció. Y no eran más los 12 apóstoles o discípulos, 220 en el aposento alto. Ya eran miles y miles. Y nada más en Jerusalén, en el tiempo de Pedro, recuerda capítulo 6 de Hechos, hubo problemas. Porque se multiplicó los números. Un solo sermón, en capítulo 2, y más o menos 3,000 hombres se entregaron a Cristo. Todavía miles. Después hubo persecuciones, se esparció la iglesia y hubo más personas. Pero el apóstol Pablo es el que levantó esta iglesia en Galacia. Pero muchos no sabemos usted dice, ¿quiénes son los Gálatas? Los Gálatas eran los bárbaros que estaban entrando en Roma, que no eran ciudadanos romanos. Es interesante. Vinieron de la parte oriental de Europa, donde es más o menos Francia hoy en día, el norte de España. Ellos vinieron de esas áreas de la parte oeste de Europa y ellos comenzaron a vivir en Galacia. Yo no sé cómo dice en español, pero ellos vienen de esa parte de gente que venía de Europa. Vemos entonces, estudiando un poco los libros, que era gente muy amable, muy emotiva, muy típico como los hispanos, en serio, es interesante. Pero también era gente muy voluble, en inglés se llama fickle. Ellos eran muy volubles, no tenía
a veces, como digo, no eran firmes. Eran muy buena gente, pero un poco inconstantes. Y es lo que vamos a ver aquí en los Gálatas. Y la verdad, cuando yo comienzo a estudiar Gálatas, me quedo sorprendido que mucho de la cultura en que estamos aquí encontramos con los Gálatas. Pero bueno, aparte de esa fecha, es importante entender que eso fue escrito durante muchos que saben más que yo, y he estudiado, yo he indagado. Pues eso empezó en el inicio de su tercer viaje misionero del apóstol Pablo, porque él hizo 3 viajes misioneros. Pues eso fue el inicio del tercer viaje misionero. Y podemos ver, por ejemplo, si usted mira conmigo en Hechos 19. Mira conmigo en Hechos 19. Porque a veces es bueno cuando leemos las epístolas saber un poco de la historia y dónde estaba Pablo cuando la escribió. Pues usted mira aquí en Hechos 19 y el último también de 18. Usted ve aquí versículo 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, y ahí comenzó. Pero vean ustedes que él estaba viajando. Él estaba en Corinto, en capítulo 18. Después vemos que pasó por Éfeso y en capítulo 19. Él estaba viajando. Él estaba posiblemente o en Corinto o en Éfeso cuando él escribió esta carta. Y por eso es bueno leer el libro de Hechos. Tengo una idea, capítulo 18 y 19, habla un poco de sus viajes. Y vemos entonces que si usted lee algún comentarista de que estaba en Corinto, otros que él estaba en Éfeso, no sabemos, pero sabemos que él escribió la epístola. Pero es muy importante que entiendan que él estaba ya empezando su tercer viaje misionero. Y los viajes misioneros de Pablo no era más levantar iglesia, era confirmar, fortalecer las que ya existían. Si yo tengo un problema a veces con algunos que nada más piensan en plantar iglesias, pero no piensan en fortalecerlas. Y si usted lee bien, Pablo creó mucho en confirmar a las iglesias, fortalecerlas. En otras palabras, Pablo era un evangelista, pero también uno que discipulaba. Sí, es muy importante evangelizar, pero es importante discipular y dar alimento a los nuevos en la fe para que crezcan. Y entonces de eso se trata. Pero, ¿cuál es el propósito de esta epístola? ¿Cuál es el propósito de esta epístola? Y aquí es donde vamos a dedicar un buen tiempo del mensaje hoy. Primero, los judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes? Y eso vamos a ver, que ellos eran un grupo legalista que estorbaba la iglesia, perturbaba la iglesia. Los judaizantes mencionados en Hechos 15. ¿Sabe? Hablamos mucho de los concilios de la iglesia, muchos concilios. Diferentes concilios que la iglesia. Pero el primer concilio fue en Hechos 15 de Jerusalén. Y había un problema. Quiero que entiendan que lo que pasó. Usted mira conmigo en Hechos 15. Y miren lo que pasó en Hechos capítulo 15. Dice versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y Pablo y Bernabé tuvieron discusiones fuertes con esa gente. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces, cuando llegaron, vemos aquí entonces que versículo 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y hubo mucha discusión. Pues tienen que entender, hermanos, que los únicos cristianos en este punto eran judíos. La mayoría eran judíos mesiánicos. Judíos que algunos eran fariseos, otros recibieron a Cristo, pero mantuvieron sus costumbres. Entonces, hubo un problema cuando, por ejemplo, Felipe
estaba ganando los samaritanos en Samaria para Cristo. Los samaritanos eran mitad judío, era mezclado con los no judíos. Pero después vieron que Pablo estaba yendo a lugares donde muchos que no eran judíos estaban recibiendo a Cristo. Pero tomen en cuenta que la iglesia más establecida, más fuerte, más reconocida, era la de Jerusalén, donde Cristo, de donde Él ascendió, y donde estaba el templo. Entonces muchos de los judíos iban a lugares después de Pablo y les enseñaba a la gente que, hey, tienen que los hombres circuncidarse y todos tenemos que cumplir con el rito de Moisés para ser salvo. Entonces vemos aquí que esto, mis hermanos, estaba causando un gran problema. Era como una secta. Estaban enseñando obras con Cristo. ¿Sabe una secta? Un culto, una secta, como dicen en inglés, un cult. No es uno que enseña algo totalmente aparte de Cristo. Siempre agregan a Cristo. Hablan de Cristo y agregan obras. Es Cristo y esto. Cristo y esta obra. Creemos sí Cristo, pero también tienes que hacer eso. Y siempre, esas son de las sectas. Y si ustedes van a observar, yo voy a un ejemplo. Los misioneros van a tierras lejanas en la historia que podemos ver recién, últimos 100 años, 150 años. Han ido a África, han ido a las islas pacíficas, han ido al Caribe, han ido a Europa, a todas partes. Nunca se encuentra un mormón ni un testigo de Jehová en esos lugares. Apenas se levantan iglesias y ahí van los mormones en sus misiones, en sus bicicletas. Ahí van los testigos de Jehová. Nunca van primero. Los cristianos son los que van y sufren, muchas veces sufren muerte, martirio. Y después que se levanta la iglesia con mucho sudor y sangre, ahora aparecen los testigos y los mormones. Pero ellos nunca van a obra misionera donde el evangelio no ha sido predicado. Bueno, estos eran iguales. Cuando Pablo iba a un lugar y levantaba una iglesia, puede ser en cualquier lugar. Ya venía estos después de Pablo. Nunca iban antes, iban después. Cuando Pablo levantaba iglesias, después aparecían con sus doctrinas o sus herejías, sus doctrinas falsas. Nunca toman iniciativa, siempre van donde ya hay iglesia. ¿Por qué usted cree? Usted cree que aquí, yo no sé la historia, pero Laredo tiene muchos años, ya desde los 1700. Y cuando los primeros cristianos vinieron, ¿usted cree que los testigos o los mormones? No, fue hasta después que se levantan las iglesias cuando aparecen. Así es, en todas partes, hermanos. No es cuestión de estudiar un poco la historia y verán. Entonces, vemos aquí los judaizantes eran los que supuestamente eran cristianos, judíos, pero enseñaba también que tiene que cumplir con la ley de Moisés. Entonces, enseñaban los creyentes una doctrina o un evangelio diferente. Si usted mira aquí en Gálatas, vemos aquí que él habla de eso, ¿ok? Él habla de, por ejemplo, él dice aquí en capítulo 1, en versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ¿ok? Pero él habla de otro evangelio. Si usted mira aquí, por ejemplo, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pervertir quiere decir hacerlo chueco. Entonces vemos aquí que eso pasó. Ahora, ellos habían intentado estorbar la obra de Pablo, ¿ok? En varios lugares y habían tenido mucho éxito en Galacia. Debe dar unos versículos. Ya les dijo 1:6. Pero usted mira también 4:17 de Gálatas, para que tenga una idea de lo que vamos a tratar. En 4:17 dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros
de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Siempre hay algunos, hermanos, que se meten en las iglesias y tienen un carisma, pueden hablar tan bien, son tan capacitados, tantas habilidades con palabras halagüeñas y hablan con tanta sofisticación. Wow, y ni saben que están diciendo mentira y tratan de robar gente de las iglesias para levantar otra iglesia que es una secta. Y pues lo que pasa es que esas sectas tienen algo todo en común. No les importa de ver lo que quieren es que tener control sobre la gente. Y eso es lo que quieren. Quieren ser ellos elevados y que la gente lo mira, wow. Y eso es. Y es lo que está diciendo aquí. Si usted mira muy bien, capítulo 4, otra vez, versículo 17. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Y hay gente así, hermanos, nunca ha cambiado. Y vemos también algo más. Usted mira aquí en capítulo 5, versículo 12. Y dice aquí, ojalá que mutilasen los que os perturban. Dice, ¿sabe qué? Ellos deben ya, esa gente están perturbando a ustedes. Y estaba enojado con ellos. Y después en capítulo 6, versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Predicaban una enseñanza que no ofendía a nadie y que estaba bien con la cultura, estaba bien con los judíos y no hubiera sufrido persecución. Entonces ven ustedes la razón por la cual esa gente predican eso. Y entonces, y después dice en versículo 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Quieren ver números, quieren ver gente, y no les importa lo que enseñan, nada más que la gente vengan. Ellos mismos no cumplen. Un legalista que es muy exigente y hace la gente, no puede hacer el otro. Hermanos, ellos mismos no cumplen con lo que ellos dicen. El mismo Señor dijo a los fariseos, ellos ponen tanta carga sobre la gente, ni levantan un dedo. Ellos mismos, es muy triste. Entonces, vamos a hablar de estas cosas. Pero ellos no estaban diciendo, hermanos, que no tuviera fe en Cristo. No es lo que estaban enseñando a ellos. El error de ellos no era tanto sustituir la fe por las obras. No. Sino que enseñaban, esa es la cosa. Piensa de un problema matemático. En inglés se llama una equation, ¿verdad? Y aquí arriba dice, fe en Cristo. Y después agrega algo. La obra de la ley. Y después la suma es salvación. Fe en Cristo no es suficiente. La fe en Cristo es bueno para que tenga ahora oportunidad para ser salvo. Ahora tienes que cumplir con la obra de Moisés. Quiere decir que si tú quieres ser salvo por medio de Cristo, tienes que ser un buen judío. Y tienes que cumplir con las leyes, todas las reglas del Antiguo Testamento. Estaban predicando obras. No tanto obras te salva, ni que fe te salva, sino que la fe con las obras te salvan. Agregaron al evangelio y por eso lo pervirtieron. Y Pablo está dedicando toda esa carta a pelear contra esta enseñanza diabólica y también no diabólica, pero está basada en esfuerzos humanos. En otras palabras, aparte de la circuncisión, tiene que dejar de comer ciertas comidas, tiene que observar ciertos días del mes y todas esas cosas. Y la verdad, hermanos, yo le digo, eso es muy triste. El apóstol Pablo escribió esta epístola, es que tengo 5 razones. Primero, para defender el evangelio verdadero. Hermanos, deben saber, un día David lo voy a explicar más adelante, no pensaba hacerlo, pero creo que lo voy a hacer. Hay 5 solas, ¿ok? En la Biblia. ¿Sabe cuando la reforma empezó? Ahora yo voy a decir una cosa, yo no soy un reformador,
Yo no creo en todas las... Yo creo en mucho de la reforma, lo que enseñan, pero yo no soy un reformador confesional. Quiere decir que ellos basan toda su creencia en ciertas confesiones. Pero sí creo en las 5 solas. ¿Cuáles son las 5 solas? Y algunos de ustedes que si quieren, si traen lápiz, anótalo porque se van a olvidar, ¿ok? Primero, hermanos, solo Cristo. Solo la Escritura. Solo la Escritura es nuestra base, es nuestra autoridad. La Escritura solamente, sola la Escritura. Si tú crees algo aparte de la Biblia, lo que tú crees es falso. No andas diciendo que es el Evangelio, sola la Escritura. Y después vemos también solo Cristo salva. No hay nadie más. No hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos. No hay, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, solo Cristo. Solo Escritura y solo Cristo y sola gracia de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, dice la Biblia. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios para que nadie se gloríe. Solo la gracia. No es por la gracia de Dios tú no puedes ser salvo, ni tu fe te salvaría. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y Dios te ha dado esa fe que tú tienes. Dios te quiso salvar. Dios te abrió los ojos. Sola gracia. Y después sola fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es la sola, número 4, sola fe. Sin fe no podemos ser salvos. Dios ha establecido esa regla. ¿Quieres ser salvos? Tienes que tener fe. Y la fe verdadera es una fe que confía en lo que Dios Padre hizo, proviendo su Hijo por nosotros, proviendo su Hijo en la cruz por nosotros, que Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, y ahora ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, y Él intercede por nosotros. Ese es el único camino. Entonces, solo la fe. Y por último, solo la gloria de Dios solamente. Todo que se hace es por la gloria de Dios. Entonces, la Biblia es muy clara. La Biblia dice, todos los llamados por mi nombre, todos los he creado, para gloria mía los he creado. Eso también se encuentra en Isaías 43:7. Eso es Cristo, es la palabra, es gracia, es fe y todo para la gloria de Dios. Estas 5 solas, hermanos. Y la verdad es, cuando uno se desvía de estas cosas, bueno, sí, y buenas obras. No, soy salvo por la fe, no por obras. No es fe y obras. O no es fe u obras, es una fe que obra. Una fe verdadera produce obras en nuestras vidas. Pero ese es el fruto de nuestra fe. Mi salvación no es fruto de mis obras. Mis obras es fruto de mi salvación. Okay, por eso dice la Biblia. Debemos ocuparnos en nuestra salvación. Entonces, primero vemos aquí que para defender el evangelio verdadero. Y después vemos también para sacar a luz y condenar esta falsa enseñanza. Hermanos, es tan importante que la iglesia de Jesucristo siempre defiende la verdad. Y hay que siempre sacar a luz lo que es falso. Y muchos dirán, pero, ¿y qué de la unidad? No. Antes de unidad, la verdad. Porque yo no quiero, hay borrachos que están muy unidos en una cantina. A mí no me importa unidad. Yo quiero la verdad. Porque la verdad es, hermanos, nosotros tenemos que entender. Hay iglesias que enseñan eso. Echa a un lado tu doctrina. Lo importante es que nos queremos mucho, que hay unidad. No. Hay que primero creer la verdad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, el Señor dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y si yo voy a basar mi felicidad, mi futuro, mi todo sobre la unidad, ¿dónde está de veras el firmamento? ¿Dónde está el fundamento sobre lo cual estoy edificando mi vida? Es la palabra de Dios. Cristo dijo, Él dijo muy claro en capítulo 7 de Mateo. Y Él dijo, había un hombre que era imprudente, era insensato. Edificó su casa sobre la arena. ¿Por qué? Dice, todo que oye mis palabras y no las hace.
Él oyó la palabra, pero no las hizo. Después el hombre sabio y prudente es el que oyó e hizo la palabra. Y Dios dijo, Cristo, Él es un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Si tú quieres edificar tu vida, edifícala sobre la palabra de Dios. Cumple con la palabra. Sea un hacedor y no nada más oidor de ella, engañándote a ti mismo. No, no se puede. Entonces, para sacar a luz, hermanos, y condenar estas falsas enseñanzas. Yo voy a dar un ejemplo, pero voy a hablar más de eso después. Una vez yo pregunté a un hermano, yo lo amo, es un buen hermano aquí en la ciudad, no asiste en nuestra iglesia. Le dije, hermano, estaba jugando con él. Y le dije, ¿quiere una cerveza? No, hombre, yo no quería ir al infierno. ¿Qué tú crees que tomar una cerveza? Nada que ver con la sangre de Cristo, porque dejar de tomar cerveza, Él va para el cielo. ¿Qué es eso? ¿Usted ha oído testimonio de algunos? Y yo fumaba y dejé de fumar. Y yo dejé de tomar. Y yo dejé. No me habla de eso. ¿Te entregaste a Cristo? ¿Cristo te salvó con su sangre? No te salvó por dejar de tomar. Hay muchos que no toman. Hay mucha gente sobria que está en el infierno, que nunca tomaron. No anda hablando de lo que has dejado de hacer. Eso no es tu testimonio de veras. Porque hay mucha gente que no tiene a Cristo, que han dejado de tomar, han dejado de fumar. Pero ¿te cambió la vida a Cristo? ¿De veras ya no vives tú? ¿Es Cristo que vive en ti? De eso se trata esa epístola. Entonces, no estoy diciendo que debes de tomar y fumar. No es el punto aquí. El punto es que si tú estás fumando y estás tomando, y algunos de ustedes yo creo que lo hacen, no le va a salvar si usted deja de hacerlo. La única diferencia es que vas a ir con pulmones más limpios para el infierno, pero vas como quiera al mismo lugar. Eso es todo. Entonces, de eso se trata esa epístola. ¿Sí ves, hermanos? Es muy importante. Entonces también para mostrar el verdadero propósito de la ley. Por supuesto, la ley es importante. Muchos dicen, ya es Antiguo Testamento, ya los 10 mandamientos. No, la ley es muy importante todavía. Y hay que predicar la ley cuando hablamos de Cristo con la gente. ¿Cómo? Para que vean que son pecadores y para que busquen al Señor en su desesperación. Por ejemplo, no hay que usar los 10 mandamientos, yo uso cualquier uno de ellos. ¿Nunca has mentido? O todos mienten, y todos son violadores de la ley. Y Dios está enojado. ¿Quién nos dio la ley? ¿De dónde salió la ley? Del corazón de Dios. Dios quiere que cumplamos con la ley, pero no podemos cumplir con la ley, porque somos pecadores. Entonces la ley nos condena, porque la ley es mala. No, porque nosotros somos malos, la ley es buena. Entonces la ley me condena y el evangelio me salva. Pero la ley, el evangelio nunca deshace la ley, nunca desprecia la ley. Entonces, es muy importante entender eso. Y vamos, en más capítulo 4 habla mucho de eso, del lugar de la ley en nuestra manera, en nuestras vidas. ¿Por qué Dios nos dio la ley? Si no podemos ser salvos, la ley, nadie puede cumplir con la ley. ¿Por qué nos dio la ley? Y de esas cosas vamos a estudiar con más específicamente, ¿verdad? Con más detalles. Entonces vemos para mostrar el verdadero propósito de la ley de Moisés. La ley que Dios nos dio a través de su siervo Moisés. Moisés nos dio la ley, Cristo vino a traer la gracia. Pero es importante entender la ley para poder apreciar y recibir la gracia. Por eso hay mucha gente que hacen profesión de fe pero no posean, no tienen a Cristo. Profesaron a Cristo, pero no conocen a Cristo. Siguen viviendo como si, algunos de ustedes tal vez han profesado, yo soy cristiano, ahora recibí a Cristo. ¿De veras tú recibiste a Cristo? ¿De veras ya no eres tú que vive, Cristo vive en ti? Entonces, ¿por qué vives como vives? No ha habido ningún cambio en tu vida. Tú nada más buscaste una religión nada más. Pero tú no eres salvo. Tú no conoces a Cristo. De eso se trata ese libro. Y vemos también, otro propósito era para mostrar las verdades intenciones de esos falsos maestros. Porque hay gente
¿Por qué hay gente que enseña como enseña? ¿Por qué hay, perdón, pero por qué hay gente que enseñan enseñanzas falsas? Hay una razón por eso. Y vamos a ver las intenciones de ellos. Y también para mostrar que el creyente se perfecciona andando en el Espíritu y no por guardar la ley. En otras palabras, nunca vamos a ser perfeccionados y crecer en la fe si andamos por la ley. Entonces, esas son cosas que el Señor nos quiere. Por eso también dijo Pablo a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y eso está en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1. ¿Y por qué? Tenemos que esforzarnos. Porque dijo el apóstol Pedro en su último versículo 3:18. Él dijo, antes bien, creced en el conocimiento del Señor y en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay que crecer en esa gracia. Entonces vamos a ver aquí todas esas cosas. Ahora, todo eso es muy importante. Pero, ¿cuál es el tema del libro? Es interesante. El tema de este libro de Gálatas, de esa epístola, ¿y sabe lo que es? Es la defensa de la libertad cristiana. Cristo nos dio libertad, hermanos. Y mira conmigo, porque usted mira el versículo clave en capítulo 5, versículo 1. Es el versículo clave de la epístola. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Porque si te controlan, van a controlar también tu bolsa, tu billetera, tu money. Es lo que quieren. Y si usted lee en el 16 de Romanos, dice que ellos nada más sirven sus propios vientres. No les importa la gente. Entonces, y Antiguo Testamento también encontramos Jeremías, en Ezequiel, pastores falsos que nada más piensan, no les importa la peña quebrada, no les importa las ovejas. Y me duele decirles, hay muchos pastores así. No debo decir pastores, líderes así. Pero vemos entonces, de eso se trata esa epístola. Para la defensa de la libertad cristiana, y es lo que vamos a hablar. Entonces vemos también algo muy importante. ¿Y cuál es la palabra clave? Cuando digo una palabra clave, algo que se repite muchas veces. Le he contado muchas veces, sigue contando si quiere, pero ahí está. La palabra ley se encuentra 32 veces. Haz la cuenta, hermanos. 32 veces, apenas son 6 capítulos. Y después la palabra fe se encuentra 23 veces. 23 veces se encuentra la palabra fe. Quiere decir que entre ley y fe se encuentra un total de 55 veces juntos. Es decir que yo creo que si algo se repite tanto en una epístola pequeña como Gálatas, es porque es de gran importancia. Y no debo leer nada más como dice un vuelo de pájaro. Hay que ir y caminar y conocer el terreno, la tierra. Y por eso es bueno conocer esta epístola. Es lo que vamos a hacer domingo tras domingo, mientras Dios nos concede vida, ¿verdad? Entonces, después vemos aquí el bosquejo del libro. Es un bosquejo sencillo, nada más, yo sé que hay 16 secciones, pero quiero que vean ustedes de qué se trata. Ahora, yo les voy a decir algo. Ustedes pueden ver aquí el bosquejo y iré pasarlo, pero les voy a decir eso. Usted mira en los primeros 4 capítulos, es doctrina y explicación de la ley, la fe. Primeros 4 capítulos. Los segundos 2 capítulos, 5 y 6, los últimos 2 capítulos, es práctica. Cómo vivir, cómo aplicar lo que hemos estudiado los primeros 4 capítulos. Son los primeros 4 capítulos, primeros meses, vamos a enfocar en doctrina. Doctrina de gracia, de la ley, de fe, de la crucifixión. ¿Qué significa eso? De que el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. ¿Qué significa todo eso? Es doctrina. Pero después de 4 capítulos, mira cómo comienza el capítulo 5. Estad pues, la palabra pues, a luz de todo lo que hemos estudiado,
firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿So ven ustedes? Ahora, le digo todo eso porque muchas veces, hermanos, andamos rodeados de iglesias que son legalistas y enseñan cosas que no deben. Por ejemplo, hay iglesias que dicen que la mujer no debe de cortar su pelo. Bueno, otras que la mujer siempre que venga a la iglesia con faldas o vestidos, ¿verdad? Bien arreglado, así. Hay otras iglesias donde si yo voy a dar un ejemplo. Voy a dar un ejemplo aquí. Yo caí en eso hasta que el Señor me abrió los ojos hace unos años. Cuando nosotros presentamos un niño, siempre yo exigía, como la mayoría de las iglesias exigen, que el papá y la mamá estén casados. Y si no están casados, no podemos dedicarle al niño. Y pues, tiene sentido, ¿verdad? Porque estamos aprobando la unión libre, que es unión pecadora. Están viviendo juntos, no están casados. ¿Cómo es posible eso? Y después el Señor me hizo ver. Un momento. ¿El énfasis está en los papás o el niño? Bueno, el niño. Ahora, otra cosa. Cuando yo estaba bendiciendo a los niños y los traían a mí, y los discípulos vinieron y llamaron atención a los papás, yo me enojé ¿con quién? Con los discípulos. Porque yo dije algo, deja venir a mí, ¿quién? A los niños. Entonces el Señor me hizo ver, ¿puedo yo garantizar? ¿Puedo yo saber sin lugar a dudas que todos esos niños presentados al Señor venían de familias de padres casados? ¿Sabemos eso? ¿O estamos nada más especulando o pasando por alto? El Señor bendijo a todos los niños que lo trajeron. Y estamos seguros que todos los niños tenían papás y mamás casados. Eso ha pasado últimamente. Algunos se sorprende que cuando me dicen, podemos dedicar a los niños y no están casados. Sí, ¿cómo no? Porque la bendición es para el niño. Nadie está aquí aprobando que viven juntos sus papás. Pero nosotros tenemos que entender, el Señor deja venir a mí, a los niños. Entonces, esa es una forma de legalismo. Y que yo mismo he sido culpable en el pasado, porque no lo hubiera hecho unos años para atrás, hasta que el Señor abrió mis ojos. Todos podemos caer en ese legalismo, hermanos. Todos. Y yo lo voy a decir. Entonces, ese es un ejemplo que le estoy dando. Y por eso es importante andar por fe. Y no sujetarnos a reglas que no son ni bíblicas. Y a veces antibíblicas. ¿Por qué? Porque acabé de usar como ejemplo. El Señor dice, deja que los niños, déjalos venir a mí los niños. Ok. Yo ahora no voy a dejar que venga. ¿Por qué? Por los papás. ¿Sabes lo que digo? Entonces uno comienza a ver por otro lado, ¿dónde está tu énfasis? ¿Está en los papás o en los niños? Y quién sabe si por bendecir al niño Dios puede tocar a los padres para que se casen. ¿Ves? Entonces, por eso digo. Y a otras cosas. Hay hermanos que yo sé en el pasado aquí en la iglesia que toman. Y yo les digo a ellos, mire, no nos vamos a correr de la iglesia, nada de eso, no somos legalistas. Pero si vas a tomar, toma en tu casa, no anda tomando delante de los hermanos. En primer lugar, ni debes tomar frente de tus hijos, pero yo no puedo estar como policía en cada casa. O sea, si tú quieres tomar, toma en tu casa. Pero si tú de veras quieres la bendición de Dios, tú vas a tener que orar y ver si Él quiere que tú tomes. No porque la iglesia dice que no toma, pero porque tú en tu corazón no quieres contristar al Espíritu Santo. ¿Sí es la diferencia? Es otro legalismo. Ningún lugar en la iglesia, en la Biblia dice, no tomarás cerveza. Y por supuesto, el primer milagro que el Señor hizo, lo convirtió agua en vino. Si vino fuera pecado, entonces Cristo pecó. ¿Okay? Hay que ver las cosas como es. Por eso digo, vamos a ver cosas que antes pasaban por alto. Pues un cristiano, un momento, ve a Italia, ve a Francia, ve a Canadá y ve que los cristianos sí toman. Y tú vas con tu espíritu santuche y tú vas a decir a ellos, es pecado tomar vino. ¿Cómo? Es más pecado tomar coca, como el mexicano toma tanta coca, eso hace más daño que el vino. Y ellos tendrán razón. Y yo me acuerdo, y había pastores que peleaban entre ellos.
Spurgeon decía, ¿cómo anda tomando estos hombres, esos pastores? Los otros decían, ¿tú cómo andas tomando tu pipa, fumando tu pipa? Y Martín Lutero tomaba cerveza, era alemán. Los alemanes toman mucho cerveza. Lo que quiero decir es, ¿quiénes somos? Ahora, yo no tomo, yo no quiero que ustedes tomen aquí. Si van a tomar, tomen en sus casas. Pero no estoy dando permiso que tomen, no es mi lugar para darles permiso. De eso se trata esa epístola. Tú andas por fe. Y tú buscas el rostro del Señor. Y si yo agarro una cerveza, entonces eso fuera una cerveza. Yo digo, Señor, en tu nombre lo voy a tomar. No. La Biblia dice, todo lo que hacéis, ¿verdad? De palabra o de hecho, hacerlo todo en nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahí está en Colosenses 3. ¿Cómo voy a tomar? Si yo sé que yo no puedo delante de mi Señor. No porque ustedes dicen que no. No porque la iglesia dice. Porque el Espíritu Santo no me da la paz. Y de eso se trata Gálatas. Tenemos que andar. Un ejemplo. Mira capítulo 5 de Gálatas. Y aquí dice. Versículo 16. Digo pues, 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí está el secreto. ¿Cómo andaré en el Espíritu? ¿Cómo? Pues de eso se trata ese libro. Es lo que vamos a estudiar. Pero quiero que entiendan, hermanos, no confunden lo que la cultura dice con lo que la Biblia dice. ¿Ok? Es muy importante eso. Ahora, yo voy a decir algo que he notado. Gente que toman, iglesias que permiten, no crecen. Y ahí toman en Europa, pero las iglesias están muertas. En Canadá también. Aquí en Laredo yo sé que hay pastores y iglesias que toman. Están mal sus iglesias. Entonces yo no digo que no tomo porque Jorge Levant lo dice. No más piensa si vale la pena que tu hijo vea que tú andas tomando. Y cuando tú tomas, digamos, tomo una cerveza en la noche, pero el diablo lo va a amplificar y tu hijo va a tomar 3 o 4 o 5 cuando tenga edad. ¿Por qué queremos dar lugar al diablo? ¿Okay? Entonces vemos aquí. Quiero que entiendan. Ahora quiero empezar la epístola, más unos minutos, capítulo 1, versículo 1. Aquí está la salutación de Pablo, del 1 al 5, dando saludos. Y dice, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Imagina usted. Pablo está diciendo aquí, ningún hombre le llamó, ningún hombre le dio la posición, vino de Cristo mismo. Aquí una gran lección para nosotros, para empezar. Yo sé que soy el pastor y a veces hay líderes aquí que le han pedido, hey hermana, quiere ayudar en el culto infantil, o quiere ayudar en la cuna, o quiere ayudar en las alabanzas, o lo que sea. Y tú puedes decir, fue el líder que me llamó. No, el líder no te llama a hacer nada. El líder está ofreciendo una oportunidad. El llamamiento viene de Dios. Quiere decir que, hermanas, ustedes que cuidan en la cuna a esos niños, privándose de unos servicios para escuchar la palabra, no fue nadie, no fue la encargada de la cuna. Ella más es coordinadora. Dios es el que llama a las hermanas para ayudar en la cuna. Ahorita hermanos allá afuera privando de un servicio. Están con su chaleco ahí, están cuidando que no venga alguien loco aquí para matarnos. Hay 2 hombres siempre. O si sale un niño, ir al baño o algo. Gracias a Dios hay vigilancia. ¿Ok? Entonces, pero nadie los obligó. Ellos lo hicieron porque sintieron sus corazones, quieren servir al Señor. Cuando las familias traen sus diferentes pan dulce, café, taco, lo que sea, tamales, siempre algo, ¿verdad? Le voy a decir una cosa. Yo puedo hablar por mi experiencia mía, y yo sé mucho de ustedes. Cuando a mí me toca, me da gusto ir a comprar cosas. ¿Qué voy a traer ese domingo? ¿Qué vamos a hacer? Me da gusto. Algunos que no hacen eso son los más quejones. No traen nada. ¿Cómo que no hay leche? ¿Cómo que no ha traído nada? Son los más quejones. Increíble. Nunca se les ocurre. Yo nunca traigo nada. Voy a traer un galón de leche ese domingo. No.
A veces no que decía en español, los stingy. La gente es más stingy, ¿verdad? ¿Sabes qué es stingy? Tacaños. Entonces, a veces los que menos traen son los grandes murmuradores. Y los que traen nunca se quejan de nada. ¿Pero por qué? Porque lo hacen por el Señor. Yo le garantizo, cuando yo traigo pan, no cuenta conmigo a mi esposa que va a haber tacos cuando nos toca, hermano. Ténganlo por seguro. Pero cuando nos toca, va a haber donas, va a haber pan dulce de panos o de Krispy Kreme, donde sea, va a haber algo. ¿Y sabe qué, hermanos? Me encanta. Como yo quisiera que fueran 200, yo compraría para todos. A mí no me importa, lo hago con gusto para mi Señor y porque los amo a ustedes y me encanta ver el compañerismo allá. No es una regla que tengo que, lo hago de corazón. Como todos ustedes que ayudan, la mayoría ayudan. ¿Por qué? De corazón. De corazón. Y le voy a decir, hermanos, eso es el Señor. Y por eso Pablo aquí, yo sé que me desvía un poco, pero Pablo era pastor, era pastor, pero era apóstol por el Señor. Yo estoy aquí con usted, yo los amo y Dios sabe. Yo me encanta esta iglesia y yo estoy contento. Yo no tengo quejas. La verdad, hasta mi esposa, yo estoy más contento ahora que nunca en mis 40 años aquí. Pero ¿sabe qué? Pero lo hago por el Señor antes que por ustedes. El Señor fue el que me llamó, no ustedes. Nadie me llamó, mi esposo no me llamó, ningún comité. Ese llamamiento viene desde el cielo. Él me tocó a mí para hacerlo. Como todos ustedes que hacen cualquier cosa que ustedes hacen. Porque están buscando el rostro del Señor. Y Pablo está comenzando su carta así. Nadie me llamó, fue Dios que me llamó. Ahora Él utilizó a Bernabé para ayudar a Pablo en el principio de sus años en la fe. Pero el llamado vino del Señor. Y vemos entonces aquí, y entonces, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Un Dios poderoso como nuestro Padre que resucitó al Señor de los muertos, es el mismo que nos llama. Entonces, nadie aquí va a ser un apóstol como Pablo. Tal vez muchos de ustedes, la mayoría, no va a ser un pastor como Jorge Leván. Pero todos tienen algo para hacer. Busque el rostro del Señor. Yo puedo usar ejemplos, hermanos, ¿ok? Y yo no quiero que avergonzar a nadie, pero por ejemplo, mi esposa, ella hace las flores aquí en la iglesia. Y muchos de ustedes han dicho, ay, qué bonito. Sí, pero ¿cómo usted cree que ella aprendió? Buscando el rostro del Señor. Lo hace por el Señor. Y a veces le ha dado lata y, vámonos, ya quiero irme. Tengo que terminar. Ya yo estoy aquí esperando, pues. Pero ahora yo veo que es del Señor. El Señor le tocó a ella. Es un llamado. Dice, pero ella no sabía cuando comenzó. Pero Dios le tocó. ¿Y sabe qué? Tal vez Dios quiere tocar a alguien. Dice, pero hacer flores. Sí, pero ayuda mucho el ambiente, ¿no? Cuando uno viene y ve flores bonitas. Piénsalo. Y son horas y horas de trabajo. Es una manera de servir. ¿Usted ha fijado? La pianista está tocando, no toda mi familia, ahora que pienso, no era mi intención, pero me veo mi hija tocando el piano, toca los himnos los miércoles, ella toca ella toca en la culto de alabanza, ella toca en la Santa Cena, ¿verdad? Ella toca en las alabanzas, ella toca especiales, ella toca todo el tiempo. ¿Cómo sería ahorita sin ella tocando el piano en los cultos? Nos ayuda mucho eso, porque ella lo hace por el Señor, no porque su padre es pastor. Ella hace porque ama al Señor. Y muchos de ustedes pueden ver lo que están haciendo, lo hacen por el Señor. ¿Me explico? Eso comienza esta epístola. Yo apenas estoy tocando, ¿verdad? Nos faltan 6 capítulos, pero quiero que entiendan. Como dijo Pablo en esa epístola, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿No es lo que dice la Biblia? ¿No es lo que dice esta epístola? Es lo que dice, está aquí en 2:20. Y lo que quiero decir es, todo lo que tú haces, hazlo por el Señor. ¿Ok? Y entonces vamos a continuar con esta epístola semana próxima, pero hoy quiero darles un aviso. No va a haber invitación, yo no voy a estar aquí esperándoles hoy. El himno que vamos a cantar, que ya vamos a cantar, nos da una idea
¿De qué se trata esta epístola? Lo que vamos a estudiar los próximos 5 o 6 meses. Cuando cantemos este himno, presta atención a las palabras. Y después nosotros vamos a orar, contemplar y aplicar estas cosas.